¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a estudiar las 100 preguntas del civismo completamente en español. Lo que son las preguntas y las respuestas las copié directamente del USCIS. Son las más nuevas, ¿ok? Ahora, si tú tienes dudas o preguntas referente a una cuestión, por favor te invito a que vayas o que visite la página oficial, que te voy a poner un link, un enlace abajo. Lo seleccionas y te va a mandar directamente. Y para los que no sepan esto, el USCIS es pues las oficinas de inmigración oficiales de Estados Unidos. Y otra cosita es de que pues algunas palabras no tienen acento y pues mi computadora no tiene para poner acentos, entonces ahí disculpen, pero que no se diga más. Comencemos. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno. ¿Cuáles son esas palabras? Nosotros, el pueblo. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución, una adición a la Constitución. ¿Con qué nombre se le conoce las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión, religión, reunión, prensa, peticionar al gobierno. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció la independencia de Gran Bretaña. Declaró independencia de Gran Bretaña. Dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista, economía de mercado. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. Los líderes deben obedecer la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso, Poder Legislativo, Presidente, Poder Ejecutivo, los tribunales, Poder Judicial. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapeso, separación de poderes. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, la legislatura nacional o de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las 2 partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes.
¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. Nombra uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Para saber, te invito a que le pongas en Google Senators of, pones tu estado. Ejemplo, Senators of Missouri. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Para saber su representante puedes buscar en este enlace. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Porque tienen más gente, debido a la población del estado. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Trump. Donald Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Pence. Mike Pence. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesoran al presidente. ¿Cuáles son dos puestos a nivel del gabinete? Secretario de Agricultura, Secretario de Comercio, Secretario de Defensa, Secretario de Educación, Secretario de Energía, Secretario de Trabajo, Secretario de Estado, Secretario de Transporte, Vicepresidente, Secretario del Tesoro, entre otros más. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes, explica las leyes, resuelve disputas, decide si una ley va en contra de la Constitución. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9.
¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema? John Roberts. De acuerdo con la Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero, declarar la guerra, crear un ejército, suscribir tratados. ¿Qué acuerdo a nuestra Constitución algunos poderes pertenecen a los estados? ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación, proveer protección, proveer seguridad, conceder licencias de conducir, aprobar la zonificación y uso de la tierra. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Para saber la respuesta pueden poner en Google Who is the governor of? Ejemplo, Who is the governor of? Y ponen su estado. Por ejemplo, Missouri. ¿Cuál es la capital de su estado? Para saber cuál es su capital, pueden poner en Google What is the capital of? Y ponen su estado. Ejemplo, What is the capital of Missouri? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Republicano y demócrata. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Republicano. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describe una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. No se exige pagar un impuesto para votar. Cualquier ciudadano puede votar. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado. Votar en una elección federal. ¿Cuáles son 2 derechos que puede ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión. Libertad de la palabra. Libertad de reunión. Libertad para peticionar al gobierno. Libertad de religión. Derecho a portar armas. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. A los Estados Unidos. A la bandera. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países, defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, obedecer las leyes de los Estados Unidos, prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ser leal a los Estados Unidos. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿18 años en adelante? ¿Cuáles son 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar, afiliarse a un partido político, ayudar a una campaña, unirse a un grupo cívico, unirse a un grupo comunitario, postularse a un cargo político, enviar una carta o mensaje a un periódico, llamar al senador
o a los representantes. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? 15 de abril. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? Entre 18 y 26 años de edad. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a las Américas? Libertad, libertad política, libertad religiosa, oportunidad económica, para practicar su religión, para huir de la persecución. ¿Quiénes vivían en los que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Nativos americanos. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? Africanos. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos, el ejército británico estaba en sus casas, porque no tenían gobierno propio. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? 4 de julio de 1776. Había 3 estados originales. Nombre 3. Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, Pulvius. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano, miembro de mayor edad de la Convención Constitucional, primer director general de Correos de Estados Unidos, autor de Poor Richard's Almanac, fundó las primeras bibliotecas gratuitas. ¿Quién se le conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington.
¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Luisiana. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Guerra de 1812. Guerra entre México y los Estados Unidos. Guerra civil. Guerra hispano-estadounidense. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. Razones económicas. Derechos de los estados. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Salvó a la Unión. Presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos de la Confederación. Liberó a los esclavos en los estados de la Confederación. Liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. ¿Qué hizo Susanna B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos civiles. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. La Guerra de Corea. La Guerra de Vietnam. La Guerra del Golfo. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? Derechos civiles. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos.
Menciona una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee, Navajo, Sioux, Pueblo, Apache, Cheyenne, Lakota, Tetón, Hopi, entre otras. Esas son las más fáciles. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Missouri, el río Mississippi. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? Océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? Océano Atlántico. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico, Guam, Samoa estadounidense, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Islas Marianas del Norte. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York, Montana, Alaska, Vermont, Minnesota, Dakota del Norte, Maine, Ohio, Michigan, Washington, Pensilvania. Mencione un estado que tiene frontera con México. California, Arizona, Nuevo México, Texas. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Nueva York. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay 50 estados. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? 4 de julio. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Día de Año Nuevo, Día de Martin Luther King Jr., Día de los Presidentes, Día de la Recordación, Día de la Independencia, Día de la Raza, Día de los Veteranos, Día de Acción de Gracias, Día de Navidad.